Bueno, vamos a entrar a este capítulo, se llama anemias. Y cuando uno va al médico o ha escuchado en la familia, en amigos, dice que tiene un poquito de anemia. Y entonces es muy frecuente escuchar que alguien tiene anemia, que le han dicho que tiene anemia. Pero en sí la anemia no es un diagnóstico, es una manifestación de un diagnóstico, de una enfermedad. Porque la anemia siempre va a estar provocada por algún motivo, igual que la cefalea, igual que los edemas, son manifestaciones de algo que está fallando y tenemos que buscar ese algo para tener un diagnóstico. Entonces, la anemia como tal no es una enfermedad, es manifestación de que algo no está funcionando bien en los diferentes niveles en los cuales se van a formar los glóbulos rojos y van a dar lugar a esa masa eritrocitaria que está compuesta tanto por células como por hemoglobina, que es lo que le da la coloración a los glóbulos rojos, y finalmente que es lo que transporta el oxígeno hacia los tejidos y pues está la parte de oxigenación y vitalidad a los tejidos. Por lo tanto, cuando empezamos a ver anemias, lo primero que tenemos que hacer y entender es que la anemia no es una enfermedad, es manifestación de algo y tenemos que investigar. De tal manera que aquí tenemos, por ejemplo, estas breves historias clínicas que van a manifestar anemia como tal, pero de diferentes causas. Con estos ejemplos, lo que quiero es simplemente reforzar esto que les estoy diciendo, que cuando hay anemia siempre hay que buscar la causa. No quedarnos simplemente si tiene anemia. No, hay que buscar la causa de por qué esa persona tiene un déficit de glóbulos rojos. Por ejemplo, vemos esta historia clínica que se trata de una paciente de 78 años que es llevada al médico por su hija, indicando que observa a su mamá muy pálida. En los exámenes se observa una hemoglobina de 7 y un hematocrito de 28. Refiere que desde hace unos meses presenta sangre en las heces en poca cantidad. Aquí evidentemente tenemos una paciente que está perdiendo sangre. Desde hace meses está perdiendo sangre. Y rápidamente podemos pensar que la anemia se debe a una pérdida de sangre. Pérdida de glóbulos rojos y al mismo tiempo pérdida de hemoglobina. Sin embargo, nuestro diagnóstico no puede quedarse ahí. No es normal tener deposiciones con sangre. No es normal que las heces tengan sangre. Entonces, si una paciente de 78 años viene con anemia y además refiere que tiene pérdida de sangre o presencia de sangre en las heces, a los 78 años podrá ser una hemorroides, pueden ser, pero no me puedo quedar tampoco ahí, tengo que investigar que un cáncer de colon, cáncer de recto, que es en esta edad muy frecuente como causa de anemia crónica y sangrado rectal. ¿Ustedes saben cuánto es normal tener de hemoglobina y de hematocrito? Porque pues, tenemos que partir de eso, tenemos que saber cuánto es lo normal para poder decir, ay, le falta harto o está con anemia, etc. Los niveles de hemoglobina varían de acuerdo al sitio donde uno vive. En lugares como Santa Cruz, por ejemplo, que son
tierras bajas, están a una altura sobre el nivel del mar de entre 400 y 600 metros. La oxigenación es más fácil, hay una mayor difusión de oxígeno, por lo tanto la cantidad de glóbulos rojos y la cantidad de hemoglobina pues suele ser más baja en aquellos lugares donde el oxígeno es más raro. Por ejemplo, La Paz, Oruro, Potosí, están a una altura de entre 3.600 y 4.000 metros de altura, y ahí hay mucha menos disponibilidad de oxígeno para la difusión. Por lo tanto, necesitan una mayor masa eritrocitaria, una mayor cantidad de hemoglobina para que puedan trasladar oxígeno normalmente. Entonces, cuando hablamos de qué es normal, siempre vamos a ver que aquí puede ser normal que una mujer tenga 11.5 o 12 de hemoglobina y está normal. Pero esos niveles, por ejemplo, para una misma mujer en La Paz, ya sí, pues, hay anemia, ¿no? Bueno, en esta otra historia clínica es una paciente de 35 años que llega a emergencia por presentar hematemesis. ¿Saben qué es hematemesis? ¿Alguien puede decirme qué es hematemesis? Es vómito con sangre. ¿Cómo? ¿Quién dijo? Es vómito con sangre, ¿no? Vómito con sangre. Y en su hemograma se observa una hemoglobina de 5 y un hematocrito de 20. También es una paciente en la que hay una causa evidente de disminución del hematocrito, que es una pérdida de sangre masiva por vómito, hematemesis. Pero ¿podemos quedarnos con el diagnóstico de hematemesis solamente? No, tenemos que investigar por qué esa paciente, cuál es la causa de que esa paciente tenga hematemesis. Entonces, anemia, hematemesis, ¿a qué se debe esa hematemesis? Ya ahí sabremos a qué se debe la anemia. Y acá tenemos otro paciente de 65 años con antecedentes de alcoholismo desde los 23 años. Quiere decir que hace más de 30 años que el paciente consume bebidas alcohólicas. Acude por presentar palidez, cansancio fácil, parestesias en manos. Su hemograma muestra una hemoglobina de 8 y un hematocrito de 36. ¿También tiene anemia? Tiene anemia. Pero en estas tres historias clínicas, fíjense que existe una relación entre la hemoglobina y el hematocrito en las dos primeras historias clínicas, una relación en la cual para saber el hematocrito se multiplica por 4 la hemoglobina. Entonces 7 por 4, 28 de hematocrito. 5 por 4, 20 de hematocrito. Pero aquí tiene 8 de hematocrito. Si la multiplicamos por 4, 8 por 4, 32. Y tiene 36 de hematocrito. No hay relación. No existe relación. Quiere decir que, ¿quién determina el hematocrito? ¿Por qué está determinado el hematocrito? Por la relación. ¿Por la qué? La relación entre los leucocitos y los bacterios. Si hablan así, no se puede entender. Alguien que levante la mano y me diga qué sabe de la relación entre, qué determina el hematocrito. ¿Quién determina? La relación que hay entre los glóbulos rojos con el plasma. La relación que existe. Los glóbulos rojos y el plasma. ¿Quién más? El porcentaje de glóbulos rojos con el plasma. El porcentaje de glóbulos rojos en plasma. ¿Y qué determina ese porcentaje? ¿Quién determina ese porcentaje? El tamaño de los glóbulos rojos. El tamaño de los glóbulos rojos. Entonces, el tamaño de los glóbulos rojos se
determina el hematocrito, la masa eritrocitaria. Bueno, aunque tal vez muchos no sepan, pero la sangre es un tejido como el tejido del hígado, como el tejido muscular, como el tejido pulmonar. La sangre es un tejido vivo. Es un tejido vivo que está compuesto por diferentes partes. Está compuesto tanto por líquidos como por sólidos. La parte líquida es lo que prácticamente traslada a la parte sólida, que son las células, plasma, que contiene agua, sales y proteínas. Más de la mitad del cuerpo es prácticamente plasma. La parte sólida ya es la parte celular, es decir, tres componentes de la parte sólida: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces tenemos una parte líquida que está formada por plasma, y el plasma está formado por agua, sales y proteínas. Y la parte sólida está formada por estos tres tipos de células. En el plasma tenemos que un 90% es agua, 7 a 9% proteínas, 0.1% glucosa, 0.03 urea y 0.9% sales, diferentes tipos de sales. El plasma es evidentemente el vehículo que transporta esta parte sólida, y por lo tanto tiene su composición es fundamental para que pueda transportarse adecuadamente la parte sólida. Es fundamental la composición plasmática para que haya un adecuado intercambio entre líquido intravascular y líquido extravascular. Es fundamental. La cantidad de proteínas que contiene la sangre se relaciona en equilibrio con las proteínas del tejido intersticial, el contenido intersticial. Entonces el plasma es la parte líquida de la sangre. Como saben ustedes y han debido ver, es de color amarillento, transporta nutrientes, transporta sustancias de desecho hasta los riñones para que se eliminen la urea, la creatinina, el ácido úrico, transporta hormonas, permite el intercambio de mensajeros químicos, facilita el intercambio de calor y participa en el equilibrio hidroelectrolítico y también en el equilibrio ácido-básico. Miren, tantas propiedades y funciones que cumple el plasma, que mantener su composición en constantes fisiológicas es fundamental. Cualquier variación en la concentración de sales, iones, proteínas va a dar lugar a diferentes manifestaciones que las podemos identificar como, por ejemplo, edema, como por ejemplo edema, acidosis, alcalosis, hiperpotasemia, etc. Todas las funciones importantes del plasma. Ya la parte sólida, que hemos visto que está formada por estas tres entities celulares, recordamos con esta imagen lo que habíamos visto antes en la parte de inmunidad, cuando veíamos dónde se forman las células. Y nosotros sabemos que todas las células de la sangre provienen de la célula madre original, que
se encuentra en la médula ósea. La médula ósea es un microambiente donde hay una red de canales vasculares, sinusoides, entre los cuales se encuentran las células hematopoyéticas y también gran cantidad de tejido graso. De acuerdo al requerimiento que haya de células de plaquetas, de glóbulos blancos o de glóbulos rojos, la médula va a trabajar más o menos de acuerdo a cambios que puedan haber en la composición de la celularidad de la sangre. Si hacemos un corte y lo ampliamos acá, vamos a ver que la médula está conformada por gran cantidad de sinusoides que contienen las células, los diferentes tipos de células que vemos que componen la sangre. Y podemos encontrar células en diferentes etapas de maduración. Podemos encontrar dentro de la médula también tejido graso. Dentro de la médula, los glóbulos rojos todavía no han terminado su proceso de maduración y vamos a encontrar glóbulos rojos nucleados. Ustedes saben que en el proceso de maduración de los glóbulos rojos, pierden el núcleo que recién salen a la sangre periférica. Entonces, dentro de la médula, cuando se hace un aspirado medular, lo que se ve es glóbulos rojos en diferentes etapas de maduración y en su mayoría nucleados, porque todavía no han perdido el núcleo y pierden el núcleo cuando ya están maduros y listos para salir a la sangre periférica. Entonces podemos encontrar adipocitos, podemos encontrar mielocitos, eritrocitos nucleados, mielocitos, eritroblastos, que son los eritrocitos nucleados, eosinófilos, mielocitos, en fin. Esta gráfica ya la habíamos visto, que dentro de los huesos largos está la médula ósea y tenemos esta célula madre hematopoyética, ¿no? Es de esta célula madre hematopoyética que se diferencian en dos series o dos estirpes celulares, la serie linfocítica y la serie mielocítica. De la serie linfoide van a derivar los linfocitos T, los linfocitos B y las células dendríticas. De la serie mieloide tenemos la célula progenitora mieloide, ¿no? Vamos a tener las plaquetas y los glóbulos rojos como componentes principales de la parte sólida de la sangre. Además, tenemos los eosinófilos, basófilos, neutrófilos y monocitos. A partir de esta célula, entonces, se derivan los diferentes tipos celulares, pero vamos a ver que parte de los glóbulos blancos son de origen linfoide y parte de los glóbulos blancos son de origen mieloide. Y de origen mieloide son las plaquetas y los glóbulos rojos. Cuando hay un desorden hematológico, una leucemia, por ejemplo, es importante saber que la leucemia puede ser de células linfoides o de células mieloides. Por eso dice leucemia linfocítica o leucemia mielocítica. Diferente tipo de leucemias, diferente tipo de
tratamientos, diferentes tipos de pronóstico. Enfocándonos en los glóbulos rojos, que es el tema que revisamos ahora, porque vamos a ver anemia, vamos a ver que el glóbulo rojo tiene un proceso de maduración. Y en este proceso de maduración dividimos los glóbulos rojos, el proceso de maduración de los glóbulos rojos en dos etapas. Una que sucede dentro de la médula ósea y otra que sucede en sangre periférica. En la médula ósea vamos a tener al hemocitoblasto, que es la célula inicial derivada del progenitor mieloide, que va a dar lugar a los glóbulos rojos. De este hemocitoblasto viene el proeritroblasto, eritroblasto, normoblasto y el reticulocito. Fíjense ustedes que esta llave que se separa de esta otra llave tiene a una célula entre medio de las dos llaves. Esto tiene un significado. Significa que este momento en la evolución del glóbulo rojo, que es el reticulocito, vamos a encontrarlo tanto en la médula ósea como en sangre periférica. Encontramos entonces reticulocitos dentro de la médula ósea y en sangre periférica, normalmente. Este proceso de formación hasta llegar a los eritrocitos, que ven que pierde ya el núcleo para salir, tiene un proceso temporal de 5 a 7 días. Entonces, un glóbulo rojo, desde su célula madre original, tarda hasta 7 días, de 5 a 7 días, para llegar a ser un eritrocito maduro. Debido a que se forman los glóbulos rojos, ¿qué regula la formación de glóbulos rojos? Ustedes saben que los glóbulos, todo en nuestro organismo, funciona por retroalimentación. Hay sistemas reguladores, que es el primer tema que hemos visto prácticamente, que hay sistemas reguladores que hacen que funcione normalmente la homeostasis corporal. El sistema regulador para la formación de los glóbulos rojos en condiciones normales es la eritropoyetina. ¿Qué es la eritropoyetina? Es una hormona. Es una hormona que se encarga de regular este proceso que se llama eritropoiesis. ¿Dónde hay eritropoyetina? ¿Dónde se forma la eritropoyetina? En los riñones. En un grupo de células que se llaman células yuxtaglomerulares, que son las que producen eritropoyetina. Y esas células responden a estímulos también para producirse en mayor o en menor cantidad. La disminución de la hemoglobina, la hipoxia o la hipovolemia son factores que determinan la producción de eritropoyetina. Entonces, es un encadenado secuencial en el cual todo tiene relación y regulación para que se produzca un estado
de homeostasis en el cuerpo. En condiciones fisiológicas, en reposo de la médula, se produce 2 millones de glóbulos rojos por segundo. Imagínense esa cantidad, cómo trabaja la médula ósea, formando glóbulos rojos. 2 millones por segundo. Entonces vemos que la producción de esta cantidad de glóbulos rojos y la producción normal de glóbulos rojos sigue un proceso de retroalimentación. Este proceso de retroalimentación es un proceso que permite que haya una cantidad casi constante de glóbulos rojos, de tal manera que no haya ni exceso ni déficit de glóbulos rojos. La eritropoiesis está regulada por procesos de retroalimentación debido a la concentración de oxihemoglobina, que es hemoglobina que ya ha sido oxidada, y el nivel de oxígeno que reciben los tejidos. Una disminución en el aporte de oxígeno a los tejidos va a ser un estímulo para que aumente la eritropoiesis por un aumento de la eritropoiesis. El aumento del aporte de oxígeno, o sea, una gran cantidad de oxígeno, o una gran cantidad de oxigenación, disminuye la eritropoiesis por disminución de la eritropoietina. Entonces, como ven, es un proceso de regulación por retroalimentación negativa. Es un proceso de retroalimentación negativa. ¿Cómo es que se regula la producción de eritropoietina a través de la cantidad de oxígeno que reciben los tejidos? Porque existen sensores de oxígeno que se ubican en los riñones y que permiten la detección de variaciones en la presión de oxígeno existente en los tejidos. Estos sensores de oxígeno y la actividad eritropoyética entonces están controladas por la eritropoyetina. Y los niveles de eritropoyetina normales en el cuerpo, en una persona normal, adulto, determinado por darle un ensayo, se calcula normal en 18 miliunidades por ml. No solamente actúa la eritropoyetina en la regulación del desarrollo de las células, sino también existen otros factores reguladores que se llaman factores de crecimiento o factores de desarrollo que actúan sobre las células progenitoras. Volviendo hacia atrás, hemos visto que hay células progenitoras de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y de plaquetas. Entonces existen factores de crecimiento, de desarrollo que van a actuar sobre estas células que también regulan la producción de estas series celulares. La eritropoyetina es uno de ellos. 90% es producida en el riñón, un 10% en el hígado. Factor estimulador de colonia de granulocitos y monocitos, factor estimulador de colonia de granulocitos, factor estimulador de colonia de macrófagos y la trombopoyetina que actúa regulando la producción de plaquetas. Entonces hay factores de crecimiento que regulan la producción de eritropoyetina y a su vez los glóbulos rojos, factores de crecimiento de todas las series de
de los glóbulos blancos y factores que regulan la diferenciación y crecimiento o maduración de las plaquetas. El eritrocito maduro tiene un componente fundamental que es la hemoglobina. Fisiología, ¿no? Tiene un componente fundamental que es la hemoglobina. Esta hemoglobina se mantiene en concentraciones bastante estables dentro del glóbulo rojo. Esa concentración estable de hemoglobina permite que haya una captación normal de moléculas de oxígeno y al mismo tiempo liberación de de moléculas de oxígeno a nivel tisular. Existe entonces ese intercambio gaseoso que permite que se produce gracias a la concentración estable de hemoglobina dentro del glóbulo rojo. En los pulmones y en los tejidos periféricos se produce este intercambio de liberación de oxígeno y captación de CO2. Y en los pulmones, captación de oxígeno y liberación de CO2. Esto se produce gracias a las constantes de la sangre en cuanto a presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2, que son las constantes que van a regular la oxigenación tisular. Estos glóbulos rojos que transportan básicamente hemoglobina, los eritrocitos que transportan hemoglobina, tienen un tiempo de vida. La vida promedio de un glóbulo rojo es de 120 días. Después de 120 días, los glóbulos rojos se consideran envejecidos. Y al envejecer, cambia la plasticidad de la membrana eritrocitaria, se deforman y se hacen menos flexibles. Por lo tanto, la circulación en la sangre se vuelve más dificultosa. Ya en el vaso, estos glóbulos rojos que están envejecidos, deformados, con una membrana más rígida, quedan atrapados en el parénquima del vaso, que es como una estructura reticular, donde quedan atrapados estos glóbulos rojos que ya están envejecidos. Quedan atrapados en el vaso y ahí se produce una destrucción de los glóbulos rojos y un reciclaje. Se reciclan partes del glóbulo rojo destruido. ¿Qué es lo que se recicla del glóbulo rojo? Se recicla gran parte del hierro que contiene y se recicla también el componente de la hemoglobina que hace parte de la formación de la bilis. En el vaso entonces se produce este proceso de reciclaje y se produce un metabolismo de la hemoglobina y de la bilirrubina, que son los componentes en los cuales se desdobla la hemoglobina. En el riñón se va a regular la producción de eritropoyetina, una vez que se destruye y se recicla el hierro de los glóbulos rojos,
se va a reutilizar habiendo una neogénesis eritrocitaria en la médula ósea y recirculación sanguínea. Este proceso de destrucción y reciclaje de los glóbulos rojos implica que se recicla hierro y se eliminan algunos elementos de desecho, principalmente relacionados al metabolismo de la bilis y la bilirrubina, y que son eliminados por heces o por la orina. Por heces como estercobilina y por la orina como urobilina. Eso es lo que le da la pigmentación característica a la orina y a las heces fecales. Para que haya una neogénesis eritrocitaria, no solamente dependemos del hierro reciclado, sino que dependemos de la eritropoyetina y dependemos de otras vitaminas que son fundamentales para que haya una adecuada formación de glóbulos rojos. Estas vitaminas, entonces, son principalmente hierro externo, vitamina B6, B12, ácido fólico y vitamina C. Tenemos en parte el hierro reciclado, pero también necesitamos un aporte regular de hierro y necesitamos estas otras vitaminas. Ustedes saben que se llaman vitaminas porque el cuerpo no las produce. Las obtenemos de nuestra alimentación, porque el cuerpo no las produce. Entonces son, y este dato es importante porque existen déficits nutricionales por déficit vitamínico que van a determinar cambios en el cuerpo, en este caso, déficit de ácido fólico, déficit de vitamina B6, déficit de vitamina B12, van a determinar también una alteración en una neogénesis eritrocitaria normal. No solamente depende del aporte, sino depende de que al haber un aporte adecuado haya una utilización adecuada. No solamente entonces dependemos del aporte, sino dependemos de que haya una absorción adecuada. Por ejemplo, una persona gastrectomizada, aunque consuma adecuadamente alimentos que contengan cantidades de vitamina B6, B12 y ácido fólico, si está gastrectomizada, no va a poder absorber, no absorbe. Entonces, no solamente dependemos del aporte, sino dependemos también de que haya una adecuada absorción. Personas que tienen gastritis crónica atrófica, donde se pierden las células parietales productoras de factor intrínseco, no va a haber una adecuada absorción de vitamina B6, B12 y ácido fólico. Sí. Doctora, eso sería en caso de una anemia perniciosa, ¿no? Anemia perniciosa, sí. Anemia perniciosa. Entonces, no solamente depende de vitaminas, no las producimos, las adquirimos de la alimentación, sino depende también de que tengamos una adecuada absorción. Y diferentes alteraciones pueden provocar un déficit en la absorción de estas vitaminas. Es importante recordar no solamente que hay un reciclaje del hierro por destrucción de los glóbulos rojos, que necesitamos de vitaminas, de una adecuada absorción de esas vitaminas para que haya una neogénesis eritrocitaria,
Debemos también recordar esta parte que seguramente ustedes se la saben de memoria, que es el metabolismo de la hemoglobina y la bilirrubina. Entonces, decíamos que el glóbulo rojo vive aproximadamente 120 días y luego es destruido. Hay una eritropoiesis normal, el glóbulo rojo vive aproximadamente 120 días y después se deforma, pierde sus características particulares, por lo tanto, cuando llega al vaso, en la estructura tisular del vaso, que es reticular como una red, con microperforaciones, quedan atrapados estos glóbulos rojos envejecidos. Ahí quedan atrapados los glóbulos rojos y se destruyen y liberan lo que contienen dentro, que es hemoglobina. Ya hemos visto que liberan hierro, ¿no? Pero ahora vemos también que liberan hemoglobina. Y esta parte es importante porque la hemoglobina está formada, saben ustedes, por dos partes, una parte hemo y una parte globina. La parte hemo es la que va a dar el reciclaje de hierro. Va a dar también la biliverdina. Y la parte globina va a dar lugar a aminoácidos que van a estar reguladas y van a regular la síntesis de proteínas. La parte hemo, que se divide en estas tres fracciones, hierro, biliverdina y CO2, la biliverdina va a irse a la sangre como tal y va a circular como bilirrubina indirecta o no conjugada. Bilirrubina indirecta o no conjugada. Ya en el plasma se une a la albúmina y llega al hígado. En el hígado, por la acción de una enzima, ¿qué enzima? ¿Qué enzima? La glucuroniltransferasa. Por acción de la glucuroniltransferasa se convierte en bilirrubina conjugada. Y esta bilirrubina conjugada es parte importante de la bilis que se excreta al intestino, que es parte importante de las enzimas digestivas que permiten la digestión, sobre todo de alimentos grasos, y que finalmente va a ser eliminada como estercobilina en las heces y como urobilina en la orina. Este proceso es importante recordarlo porque un paciente que tenga anemia hemolítica, ¿saben qué es hemólisis, no? Ruptura de los glóbulos rojos. Un paciente que tenga anemia hemolítica, puede tener muchas causas, pero que haya una ruptura de glóbulos rojos, va a liberar grandes cantidades de hemoglobina. Y la pregunta es, ¿qué tipo de bilirrubina? Y uno se da cuenta que es una anemia hemolítica porque pide cuantificación de bilirrubina y hay una bilirrubina principalmente elevada, que es la bilirrubina indirecta. En cambio, si es un paciente ictérico, sabemos que la ictericia es porque la bilirrubina se eleva por encima de 2.5, ya es visible al ojo.
La pregunta que uno se hace, ¿será porque hay hemólisis o será un problema hepático? Si es que hay una ictericia, pedimos bilirrubinas y sale una elevación de bilirrubina a predominio de la bilirrubina conjugada, por supuesto no será por hemólisis, será por un problema hepático, ya sea intrahepático, posthepático, obstructivo, tumoral, no sé, cualquier tipo de problema, pero no es por hemólisis. Entonces, entender esta parte del metabolismo de la bilirrubina, que es fracción de la hemoglobina, es importante, porque eso les va a servir todos los días de la vida cuando ustedes vean transaminasas y bilirrubinas, que esos son exámenes de rutina. En cuanto a los valores normales, esta es una gráfica donde podemos ver estos parámetros que tienen un rango de normalidad que vamos a adaptarlos de acuerdo, sobre todo de la hemoglobina, les decía, sobre todo dependiendo del sitio donde vive nuestro paciente. Fíjense que también varía de acuerdo al género, si es hombre o si es mujer. Los glóbulos rojos en el hombre normalmente se encuentran entre 4.5 a 5 millones, en la mujer de 4 a 4.5. El hematocrito de 42 a 52, en el hombre de 37 a 48, en la mujer. La hemoglobina en el hombre de 13 a 18, en la mujer de 12 a 16. La hemoglobina corpuscular media de 27 a 32, la concentración de hemoglobina corpuscular media de 33 a 37 y el volumen corpuscular medio de 86 a 98 milímetros. Los glóbulos blancos, bueno, esto no es tema en este momento, pero es importante leerlo, que normalmente están entre 5.000 y 10.000, y la diferencial es que los neutrófilos están entre 55 y 65, los callados de 0 a 5, los linfocitos de 23 a 35, monocitos de 4 a 8, eosinófilos hasta 4% y basófilos hasta 2%. Las plaquetas entre 150.000 y 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. Aquí aparece este redondito que dice BSG. ¿Alguien sabe a qué se refiere? BSG significa velocidad de sedimentación globular. Velocidad de sedimentación globular. ¿Alguien sabe qué significa? ¿Cuánto tiempo caen los glóbulos rojos? ¿Cuánto tiempo caen los glóbulos rojos? Exacto. Si uno saca sangre y pone en un tubo de ensayo, al poco tiempo existe una clara diferenciación entre lo que es plasma y lo que es célula. Entonces sale el tiempo de división, doctora. El tiempo de precipitación de los glóbulos de las células hacia el fondo, cuando se separa el plasma de la parte celular. ¿Qué significa
significado puede tener esto? Pues resulta que cuando hay un proceso inflamatorio, las proteínas, diferentes tipos de proteínas, aumentan en la sangre. Ese aumento de proteínas plasmáticas en respuesta a un estado inflamatorio determinan una mayor velocidad de sedimentación, una mayor velocidad, es decir, una aceleración de la precipitación globular. Entonces, eso se mide con un índice que se llama índice de CAS o velocidad de sedimentación globular. Mientras más acelerada la sedimentación, más intensa la inflamación. En un paciente, por ejemplo, con un estado séptico, va a haber una sedimentación rapidísima. Bueno, estas son constantes que ya hemos visto, nada más repetidas. Aquí lo importante es que hemos visto que en la maduración de los glóbulos rojos tenemos estos glóbulos rojos que se llaman reticulocitos, que están justo al medio y que se encuentran tanto dentro de la médula como en sangre periférica. En sangre periférica es normal encontrar de 0,5 a 1% de reticulocitos. Es normal. ¿Tiene importancia? Tiene importancia, muchísima importancia. Porque si hay una destrucción masiva de glóbulos rojos, por ejemplo, en una anemia hemolítica o en un sangrado masivo, hay una rápida respuesta de la médula ósea que manda glóbulos rojos que están guardados dentro de la médula a sangre periférica. Ante esa urgencia, la médula manda inclusive glóbulos rojos que no han terminado de madurar. Entre ellos, gran cantidad de reticulocitos e inclusive eritrocitos nucleares, eritroblastos. Entonces, cuando tenemos una anemia hemolítica, hemos visto que vamos a tener una hiperbilirubinemia no conjugada. Vamos a pedir además, para tener mayor certeza, conteo de reticulocitos. Si es una anemia hemolítica y encontramos reticulocitos 7%, es una anemia hemolítica. O sea, hay una respuesta medular intensa. Pero además, ¿qué significa? Que la médula está normal. La médula está produciendo glóbulos rojos. A diferencia de una anemia aplásica, donde la médula deja de producir, no produce más glóbulos rojos, vamos a pedir recuento de reticulocitos. ¿Qué nos va a aparecer? 0 de reticulocitos. Quiere decir que la médula no está produciendo células. Entonces, el recuento de reticulocitos es un parámetro también importante que nos permite evaluar el estado de la médula ósea y el tipo de respuesta frente a una hemorragia o una pérdida de glóbulos rojos. Datos también importantes, porque son parte de la formación normal de los glóbulos rojos, está el hierro sérico, entre 50 a 150 gramos por decilitro, la ferritina entre 10 a 250, la saturación el porcentaje de saturación de la ferritina entre 20 y 50%, que son estos tres datos importantes también para evaluar el tipo de anemia que tiene el
paciente, lo vamos a ver luego. Entonces, hasta este punto, ya nosotros hemos recordado dónde se forman los glóbulos rojos, hemos recordado de qué están compuestos los glóbulos rojos, hemos recordado cómo se destruyen los glóbulos rojos y cómo se reciclan los componentes que contienen los glóbulos rojos, parámetros normales en hombres y en mujeres, y ahora vamos a ver cómo se define anemia. La anemia entonces es la disminución de la hemoglobina. Y como hay diferencia en la cantidad de hemoglobina por género, por ciudad, o sea, por sitio donde vive una persona, se considera anemia a la disminución de la hemoglobina de 2 desviaciones estándar de la media considerada o dependiendo la edad, el sexo y el lugar de residencia del paciente. Quiere decir que no hay un solo parámetro para definir anemia. Cuando uno ve al microscopio un extendido de sangre en una placa, normalmente va a haber glóbulos rojos así acumulados en acúmulos. Y la anemia significa que hay una disminución de la hemoglobina, se ven pálidos y hay una disminución en la cantidad de glóbulos rojos. Como han visto esa comparación entre hombres y mujeres en cuanto a la concentración de hemoglobina, es importante entonces recalcar que los niños y las mujeres tienen 1 gramo menos de hemoglobina que los varones adultos. Y las personas que viven cerca o en ciudades a nivel del mar tienen niveles menores de hemoglobina porque no necesitan tanto que en relación a las personas que viven en lugares altos sobre el nivel del mar, donde hay una rarefacción de la presión de oxígeno del medio ambiente. Al inicio les decía que la anemia no es una enfermedad, es un síndrome, porque como anemia va a producir diferentes síntomas o signos que un paciente va a manifestar cuando la hemoglobina disminuye a límites que puedan ser causa de aparición de síntomas. Tiene entonces diferentes causas y se caracteriza porque hay un déficit de hemoglobina y ese déficit de hemoglobina va a causar ¿qué? Déficit de oxígeno tisular, bajo aporte de oxígeno a los tejidos. En realidad, la anemia se va a manifestar en diferentes lugares por síntomas de hipoxemia. De tal manera que la anemia se manifiesta de diferentes formas, pero esas formas de manifestarse son en respuesta a la hipoxemia. Por hipoxemia, el corazón intenta compensar la baja oxigenación aumentando la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Por lo tanto, hay taquicardia, hay palpitaciones, aumento del gasto cardíaco. Como aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el gasto cardíaco, pueden aparecer soplos fisiológicos, soplos sistólicos. Como hay hipoxia tisular, los tejidos reaccionan a nivel capilar con vasoconstricción. Y al haber vasoconstricción, hay una tendencia a elevarse la presión arterial. Al haber vasoconstricción también hay palidez, que no solamente va a depender de la falta de hemoglobina, sino también va a depender de la vasoconstricción secundaria a la hipoxemia. Va a haber astenia,
por disminución del ATP, que esto va a llevar también a disminución de la producción de energía para el funcionamiento celular y por lo tanto va a haber fatiga, esa sensación de querer estar acostado o sin ganas, sin energía de movilizarse. ¿Esto a qué va a llevar? Como consecuencia a un aumento de la eritropoyetina. Y cuando aumenta la eritropoyetina, habiendo una médula normal, aumenta la producción de masa eritrocitaria. Se expande la médula ósea, el sistema de canalículos donde se forman y circulan estas células que se forman en la médula ósea, se dilatan y por lo tanto, como hay receptores de dolor, aparece dolor como manifestación también. Entonces hay dolor external, que es una parte importante donde se producen glóbulos rojos, y dolor en las extremidades, que es el huesos largos donde hay médula ósea. Entonces todo este complejo sintomático puede tener un paciente con anemia. Por lo tanto, la anemia es un síndrome que está compuesta, la anemia produce más bien diferentes signos y síntomas que todos son secundarios a un trastorno que es la hipoxemia. Entonces, si se preguntan ustedes, o yo les pregunto, ¿por qué hay taquicardia y aumento de frecuencia cardíaca en un paciente con anemia? Por hipoxemia. Fisiopatológicamente, todo esto es originado por una disminución de la hemoglobina que va a determinar hipoxemia. Existe una relación entre el tamaño del eritrocito y las anemias. Entonces, el tamaño del eritrocito lo reconocemos en un hemograma como volumen corpuscular medio. Este volumen corpuscular medio varía dependiendo del tipo de anemia que tiene un paciente. Quiere decir que hay anemias en las cuales los eritrocitos estarán de tamaño normal, anemias en las cuales los eritrocitos estarán grandes y anemias en las que los eritrocitos estarán pequeños. Serán anemias con cambios en el volumen corpuscular medio. Y dependiendo del tamaño de los eritrocitos, podrá ser una anemia microcítica, anemia normocítica o anemia macrocítica. Entonces, cuando ustedes oyen decir tiene una anemia microcítica, fácilmente pensarán ustedes que tienen una anemia con glóbulos rojos pequeños y una anemia macrocítica cuando tiene una anemia con glóbulos rojos más grandes de lo normal. Entendemos que hay anemia microcítica cuando el tamaño de los glóbulos rojos es pequeño y determinan un volumen corpuscular medio bajo, menor a 76. La causa principal de una anemia microcítica es la anemia por déficit de hierro, la anemia ferropénica. Lo que tenía nuestra paciente de 78 años, una anemia ferropénica, por pérdida de sangre crónica. Es una anemia normocítica cuando el volumen corpuscular medio se encuentra normal entre 78 y
98. Este tipo de anemia caracteriza a la anemia de las enfermedades crónicas. Es una anemia inflamatoria. Anemia de las enfermedades crónicas. Este paciente tiene una anemia normocrónica, normocística. La causa principal, un estado inflamatorio. Y será una anemia macrocítica cuando haya un volumen corpuscular medio alto mayor a 100. Y la principal causa que determina un agrandamiento de los glóbulos rojos es el déficit de ácido fólico, folatos, y déficit de vitamina B12. Aquí ya vamos entendiendo entonces que cuando leemos un hemograma, estamos teniendo tanta información del paciente que muchas veces pasamos por algo. Por ejemplo, no fijarnos en la velocidad de microsedimentación, no fijarnos en el volumen corpuscular medio. Son elementos muy importantes cuando hacemos la lectura de un hemograma. Casi siempre vemos hemoglobina, matocrito, glóbulos blancos, está bien. Hay mucha información en un hemograma. Fisiopatológicamente, las anemias se van a clasificar de acuerdo a dónde se formen, de acuerdo a cómo está funcionando la médula, que es donde se forman los glóbulos rojos. La anemia podrá ser hiporregenerativa cuando hay una médula enferma, anormal, que no está produciendo adecuadamente células. O será una anemia hiperregenerativa cuando hay una médula normal y la anemia se debe a una causa extramedular. Una anemia hiporregenerativa, por ejemplo, tenemos en la aplasia medular, mielodisplasia, déficit de hierro, déficit de B12, déficit de ácido fólico, déficit de eritropoyetina. Causas importantísimas, pero que es importante identificar la gravedad en relación al origen de la anemia, porque no es lo mismo una anemia hiporregenerativa, por ejemplo, por aplasia medular, o por leucemia, o por mielodisplasia. Son enfermedades graves. La aplasia medular es una enfermedad en la cual, por varias causas, la médula hace un stop y no produce más células. Quiere decir que uno en poco tiempo se va a morir. No puede vivir uno sin glóbulos blancos, sin plaquetas, sin glóbulos rojos. No puede vivir. Y prácticamente no hay tratamiento para la aplasia medular. Un trasplante medular, tal vez. Las leucemias, muchas de ellas son graves. Y la mielodisplasia es una alteración entre aplasia e hipofuncionamiento medular. También grave porque condiciona anemia, leucopenia, trombocitopenia. Causas graves de anemia hiporregenerativa. Pero, por ejemplo, si es déficit de hierro por sangrado, es muy fácil, le repondré hierro. Si es por déficit de B12 y ácido fólico, también es muy fácil, le repondré vitamina B12 y le repondré ácido fólico.
¿En qué circunstancias puedo tener anemia por déficit de eritropoyetina? ¿Qué le dirían a un paciente ustedes? Ustedes, según su lógica y lo que tienen y lo que han estudiado en el paciente, dicen, usted tiene déficit de eritropoyetina. Insuficiencia renal. Una insuficiencia renal. Una insuficiencia renal, ¿aguda o crónica? Crónica. ¿El pronóstico de ese paciente cuál es? Diálisis. O se dializa o se trasplanta, y si no hace algo, se muere, ¿verdad? Entonces, miren, en un solo conjunto de tipo de anemia hiporregenerativa, podemos tener, o debemos tener más bien, conceptos claros que nos determinan el diagnóstico y el pronóstico del paciente. ¿Qué le harían a este paciente que tiene déficit de eritropoyetina con insuficiencia renal crónica? Para que no tenga anemia, porque su riñón no va a producir eritropoyetina. ¿Qué le hacen? Le dan eritropoyetina. Hay eritropoyetina para uso intramuscular. Entonces hay que darle eritropoyetina externa. No recupera al 100%, pero sí mejora bastante la anemia del paciente renal crónico con eritropoyetina. Y bueno, anemia en las enfermedades crónicas, pues habrá que ver qué tipo de enfermedad crónica. Hablar sobre el pronóstico de estos pacientes. En cuanto a la anemia hiperregenerativa, claramente son anemias diferentes, porque el problema no es la médula. Hay una pérdida de sangre periférica. El trastorno es periférico. El trastorno es periférico puede ser por qué? Por sangrado súbito, masivo, como la hematemesis, sangrado crónico, como la rectorragia que tiene nuestra paciente, o también podrá ser una disminución súbita de la hemoglobina y de los glóbulos rojos por hemólisis, una anemia hemolítica. Básicamente, entonces, en estos dos grupos nosotros podemos entender que las anemias se clasifican dependiendo de dónde se ubica el trastorno que hace que haya anemia. Bueno, ¿hasta aquí tiene alguna pregunta?